Bien, entonces así iniciamos la tercera sesión de nuestro curso de Excel básico. Estamos ya en nuestra segunda semana de trabajo. El día de hoy se activó por parte del aula, ya se activa en el aula virtual, por parte del instituto, todo el material relacionado a lo que sería nuestra segunda semana de actividades. En esta segunda semana de actividades van a poder visualizar cómo trabajar con funciones, van a poder visualizar allí cómo trabajar lo que sería el formato de lo que es el área de impresión de una hoja de cálculo, entre algunos elementos bien importantes. Hay unos videos allí bien interesantes que se han colgado para que por favor los puedan revisar en el transcurso de esta semana. Bien, recuerden que el día jueves de esta semana, el día jueves 30, tenemos igualmente a las 4 de la tarde nuestra cuarta y última sesión online. En esta cuarta y última sesión online vamos a llevar las preguntas, dudas que tengan de este material que se está liberando el día de hoy. Por los momentos, ustedes ya han podido visualizar todo el material relacionado a la forma, el estilo de la hoja de cálculo. Allí pudieron visualizar cómo trabajar con un rango, con una tabla, cómo insertar gráficos en la hoja de cálculo, cómo insertar ilustraciones, cómo insertar formas, Smart Art, Word Art, es decir, allí se les colocó de la mano una serie de información, una serie de videos que le van a permitir a ustedes sacarle el máximo provecho a la hoja de cálculo. Si ustedes observarán, el curso de Fundamentos de Excel o Excel básico no es tan básico, es decir, ahí sí, se saca el máximo provecho de cada una de las herramientas, ¿ok? Entonces, de una u otra manera, ustedes están aprendiendo la mejor práctica de cómo utilizar cada comando, cada función que está dispuesta en el aula virtual. Bien, me gustaría preguntarles hasta el momento si han tenido dificultades con relación a la actividad que deben entregar el próximo lunes. Recuerden que ustedes tienen pautada la entrega de dos tareas o dos actividades. Esas dos actividades, una de las primeras actividades viene desde la semana pasada, que es la preparación de un presupuesto, y esa preparación del presupuesto debe ser entregada a más tardar el próximo día, lunes 4 de mayo, hasta las 10 de la mañana, ¿ok? Hay que tener mucha atención con esto del tema del horario, porque el sistema bloquea automáticamente la entrega de trabajos. Entonces es importante que ustedes tomen en consideración la fecha y la hora tope para que puedan entregar sin ningún tipo de dificultad su tarea. Y la segunda tarea se está activando o se está liberando el día de hoy. Esta segunda tarea es un poco más sencilla, el cual vamos a pasar ahorita a explicar en detalle, ¿ok? Me gustaría entonces conocer si alguno ha tenido alguna dificultad con relación a lo que sería esta primera parte del curso, esta primera semana. Perfecto, todo muy bien. Elizabeth nos está comentando que está muy bien con la tarea, que no tiene ninguna dificultad por allí. Me gustaría visualizar y ver la opinión de Miguelino y la opinión de Víctor para saber si tienen alguna pregunta relacionada al material que se ha podido visualizar en esta primera semana y si han tenido dificultades o han tenido algún tipo de preguntas, algún tipo de inquietud con relación a la primera tarea que está pautada con relación a la entrega del presupuesto. Recuerden que la semana pasada pudimos observar rápidamente un modelo del presupuesto. Igualmente hoy podemos darle una ojeadita rápida nuevamente como para refrescar algunos elementos. Pero me gustaría entonces saber, Miguelín y Víctor, si han tenido dificultades. Perfecto, Víctor, ya tienes lista la actividad uno. Quería ver esta sesión para montarla. Excelente, muy bien, Víctor. Hasta ahora bien, de igual forma el material está muy bueno y completo. Excelente, Miguelino. Muy bien, chévere. Entonces no hay dificultades hasta el momento, no hay preguntas con relación a esta tarea. Igualmente, como se los comentaba, si vamos a dar un breve paseo por allí por el presupuesto para finiquitar algunos elementos puntuales. Bien, voy a proceder a compartir mi ventana, considerando que no hay ningún tipo de pregunta, para abordar un tema bien, es sencillo, pero hay que tener mucha atención con esto. Recuerden que la semana pasada hablamos de una palabra mágica en Excel que es la sistematización de procesos. Esta sistematización lo que busca es que yo no tenga que estar incorporando elementos directos dentro de una fórmula, que es un elemento directo, por ejemplo, un número o una letra, que vamos a pasar a ver cómo hacerlo de manera referenciada. Hablamos en la semana pasada de referencias relativas y referencias absolutas. Creo que lo mencioné más, no lo atacamos en detalle.
Y otro elemento importante que me gustaría conversar con ustedes es visualizar la forma en la cual vamos a trabajar las funciones. Bien, entonces voy en este momento a detener mi video. Recuerden que yo siempre detengo el video para poder aprovechar al máximo la conexión a Internet. En este momento voy a proceder a compartir mi ventana. Voy a compartir mi ventana desde acá. Voy a compartir un archivo que se llama rango base. Voy a activar rápidamente el chat, así que recuerden que cualquier duda mientras estamos explicando, cualquier dificultad que tengamos allí que no quede claro, ustedes perfectamente pueden escribir al chat que lo tengo por acá activado para aclarar cualquier duda que se presente. Y entonces tenemos por acá un rango de datos. ¿Qué es lo importante acá? Yo les había mencionado perfectamente que íbamos a trabajar con elementos referenciados. Supónganse que en este caso yo quiero totalizar la sumatoria del sueldo y la sumatoria de la bonificación que va a recibir la persona por alimentación. En este caso, una de las primeras formas fue a través de una referencia relativa, que es una referencia relativa, es decirle que en esta celda K2, donde estoy ubicado, va a ser igual, recordando que el símbolo que se recomienda siempre para abrir una nueva fórmula, una nueva función, es el símbolo del igual. Hay personas que utilizan el símbolo de más por comodidad, digo de comodidad del teclado porque está mucho más fácil colocar el más, pero si estás trabajando con valores negativos, hay que tener cuidado porque esto puede cambiar el símbolo del resultado. Siempre es recomendable colocar el símbolo del igual. Creamos la semana pasada una referencia haciendo clic sobre la celda I2. Fíjense que en este caso no la estoy escribiendo. Solo hago clic sobre la celda a la cual deseo referenciar. Y miren cómo el borde azul se coloca en la celda I2. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una auditoría básica de celda. La auditoría básica es la que me permite a mí visualizar a través de los colores cuáles son las celdas que hacen referencia a una fórmula. En este caso habíamos colocado el símbolo de más y seleccionábamos una segunda celda. Allí tenemos la celda J2 en color rojo y él lo que va a hacer es colocar la suma de I2 más J2. La semana pasada mencionábamos que una función, una referencia relativa era aquella que si yo movía la fórmula hacia abajo, a la derecha, hacia arriba y a la izquierda, una cantidad determinada de posiciones, la referencia a la que hace mención esa fórmula, es decir, las celdas a las que está apuntando, también se van a mover, tal como este caso. Yo voy a hacer clic acá en el icono inferior derecho, voy a desplegar, hago clic con el mouse y despliego. Aquí suelto el mouse y miren cómo inmediatamente obtengo los resultados. Si yo reviso esta celda que está acá, que es la K6, observen que si le doy doble clic o simplemente presiono en el teclado la tecla F2 o función 2, miren cómo inmediatamente la referencia no tuve por qué crearla, porque él la crea automáticamente. ¿Okay? Hay un caso de la referencia absoluta. Supongamos que se va a establecer un porcentaje de ajuste en el sueldo. Observen que si voy a colocar un porcentaje, yo ese porcentaje no lo voy a manejar directamente sobre esta misma celda. ¿Por qué? Porque esta celda es alfabética. Y yo necesito tomar un valor numérico para trabajarlo con una fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a colocar por acá, por ejemplo, 30%. Esto me va a permitir a mí poder trabajar con este valor numérico como referencia. ¿Qué vamos a hacer acá? Si yo le digo insertar una columna, yo voy a colocar, perdón, voy a darle control Z para deshacer. Supongamos que yo quiero insertar o calcular el porcentaje justamente al lado del sueldo. Yo le digo insertar, coloco acá ajuste en el sueldo. Fíjense que no estoy hablando del sueldo ajustado, solamente cuál es el porcentaje o la proporción de ajuste. En este caso voy a colocar el mismo símbolo del igual. Voy a hacer clic sobre la celda donde está el sueldo de la primera persona y voy a colocarle un asterisco. Pero inmediatamente voy a tomar el 30%, la celda donde está el 30%. ¿Qué va a suceder? Que esta celda, esta referencia, yo necesito anclarla, fijarla, es decir, que no se mueva. Cuando yo despliegue esta fórmula desde esta posición J2, J3, J4 y así sucesivamente hasta llegar a la J11, yo deseo que la celda que hace referencia al color azul, que es la I, se mantenga, mejor dicho, baje conforme voy bajando la fórmula, pero la I13 necesito que se mantenga, porque si no la activo, si no la bloqueo,
esta referencia va a comenzar a bajar tantas posiciones y va a multiplicar por 0. Para anclarla, yo tengo una tecla que es F4, que está arriba en la parte superior del teclado. Función 4, la oprimo una vez. Miren cómo se ancló fila y columna. Si oprimo otra vez, solo se ancla la fila. Si oprimo nuevamente el F4, solo se ancla en este caso, la fila a la columna. Luego vuelvo a dar y se desancla tanto fila como columna. Recuerde que el valor numérico es la que hace referencia a la fila y la letra hace mención a la columna. Vuelvo a anclar, F4, necesito anclar fila y columna. ¿Qué va a suceder? Le doy Enter y miren cuando yo despliego la fórmula hacia abajo, ¿qué resultado voy a obtener? Voy a obtener que se movió la fórmula que se refiere a la celda o a la columna I. Miren cómo inmediatamente él va movilizándose, pero la celda que hace referencia al porcentaje se mantiene allí. Esto nos va a permitir a nosotros, si de pronto nos dice, no, mira, el ajuste es del 50%, miren lo que va a suceder. Inmediatamente tuve un recálculo en todos los valores. Si yo hubiera incorporado el porcentaje como elemento de la fórmula, por ejemplo acá 30%, selecciono y despliego hacia abajo. ¿Qué pasa si me decían ahora es del 50%? Yo tenía que venir, editar la fórmula, cambiarlo por 50%, hacerle enter, luego copiar y pegar. Imagínense hacer esto si tuviéramos 2.000 empleados. Mientras que voy a darle control Z en este momento para deshacer todos los cambios, los últimos cambios. Ahí está. Teniéndolo referenciado, yo simplemente cambio el valor acá del porcentaje. ¿Por qué? Porque yo tengo este elemento como una variable. Es importante que esas variables, cuando estén programando una hoja de cálculo, se consideren en alguna parte importante de la hoja de cálculo. Yo siempre acostumbro, en lo que serían los ejercicios, crear una hoja nueva. Y en esa hoja nueva siempre la llamo variables. ¿Ok? Es una práctica que ustedes pueden adoptar. ¿Para qué? Para tomar este valor y colocar acá, voy a copiar estas dos celdas, copio y pego. ¿Por qué lo hice primero en la misma hoja? Para que observáramos rápidamente cómo cambian los valores. ¿Ok? Y seguidamente, acá voy a borrar esto. Ciertamente acá me va a decir que el valor es 0. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que hacer una modificación. Edito acá la celda y hago una referencia entre hojas. Voy a variable, selecciono la celda, función 4 para anclar, enter y allí tengo el resultado. Miren lo que va a suceder. Allí tenemos nuestros resultados. Tengo esta hoja variable que es importante para nuestro desarrollo en este ejercicio que estoy haciendo rápidamente y que yo puedo cambiar perfectamente en cualquier momento y tener todos los datos ya calculados. ¿Por qué no colocarlo en la parte de abajo y colocarlo en color blanco, la celda oculta? Porque si yo esta lista comienzo a incrementarla o a bajar los valores, en algún momento esa fórmula se va a solapar. ¿Por qué no colocarla del lado derecho y ocultarla? Porque yo puedo comenzar a incorporar varias columnas. Muy bien. Fíjense qué sucedió acá. Acá en nuestra fórmula, que teníamos una referencia relativa, por haber tocado dos columnas en especial, miren que ahora yo tengo que decirle, súmame ahora esta celda que está acá. ¿Qué pasa si yo en vez de trabajarlo con fórmula, como lo teníamos en este momento, yo trabajo con funciones? Voy a borrar rápidamente esta columna con estos valores. Voy a borrar esta columna con el ajuste en el sueldo. Y acá voy a trabajar con funciones. Las funciones son como una especie de caja negra. Una caja negra, ¿por qué? Porque nosotros enviamos 1, 2, 3, 4 elementos. Esos elementos se llaman argumentos. ¿Ok? Si podemos observar la estructura de una función va como la siguiente. Hay un nombre de una función y tiene un paréntesis. En el paréntesis yo voy a colocar los diferentes argumentos. ¿Qué argumentos? Va a depender de la función. Cada función tiene un número determinado de argumentos. Hay funciones, lo van a ver cuando vean Excel avanzado, que hay funciones que hacen mención a, por ejemplo, sumas condicionales, sumar puntos y punto conjunto. Ese tipo de función permite trabajar hasta con 255 argumentos, es decir, que hay 255 parámetros entre ese paréntesis, ¿ok? Hay funciones que no necesitan ese elemento, como por ejemplo la función hoy. Voy a colocarlo por acá. Si yo coloco igual y escribo la función hoy,
Fíjense que yo en este caso me sé la función de memoria, yo la puedo escribir directamente. Cuando yo me sé la función de memoria, inmediatamente Excel me va a desplegar un listado con las posibles funciones que yo puedo estar buscando. Entonces, estábamos con la función hoy, yo aquí puedo presionar la tecla tabulador. ¿Cuál es la tecla tabulador? La que se encuentra del lado izquierdo de la letra Q en su teclado. O también puedo perfectamente hacer doble clic con el mouse sobre el nombre de la función. ¿Qué va a suceder? Que él va a abrir la función para que yo le coloque los argumentos. Le mencionaba que la función hoy no tiene argumentos. Yo cierro el paréntesis y miren cómo él inmediatamente me da la fecha del computador en ese momento. ¿Okay? Hay otras funciones, como por ejemplo la función suma. Si yo coloco el símbolo del igual y escribo la función suma, miren cómo él inmediatamente, yo hago doble clic y me da rápidamente toda la estructura en función a lo que yo voy a trabajar. ¿Cuál es la estructura? Esta estructura que está acá en la parte inferior. ¿Qué va a suceder en este caso? Que Excel me está dando una ayuda para indicarme paso a paso qué debo hacer. Si yo no me sé el nombre de la función, y yo puedo ir entonces a la cinta de fórmulas, y en la cinta de fórmulas busco el grupo biblioteca de funciones, y allí busco la función matemática y trigonométrica. Fíjense que hay varios grupos. Están las financieras, las de fecha y hora. En más funciones van a encontrar las estadísticas, la de ingeniería, la de información. Vamos a tener las de búsqueda y referencia. Y en este caso voy a buscar la función suma. Acá está por orden alfabético. Voy a buscar la función suma. Y allí lo tengo. ¿Qué voy a tomar yo? Él siempre me da una referencia. ¿Por qué? Porque Excel trabaja con información predictiva. Él comienza a analizar las celdas a la izquierda, las celdas de arriba, las celdas de abajo, las celdas de la derecha, y trata en lo posible de determinar qué es lo que yo puedo sumar. En este caso, efectivamente, él me dice que va a sumar la I y la J. Si yo estoy de acuerdo, le digo aceptar. Si yo no estoy de acuerdo, simplemente modifico la función. Fíjense que siempre que yo tengo una función en un conjunto de datos o en un rango de datos, este error, ¿qué me dice? Me dice que hay números adyacentes que yo no estoy considerando. ¿Por qué? Porque la fecha de nacimiento es un valor numérico. Fíjense que realmente la fecha de nacimiento es un formato de una celda. Si yo esta celda, yo le digo formato general, él lo convierte en un valor numérico. Es por ello que este error va a aparecer acá, voy a darle control Z, porque él dice que hay celdas adyacentes que yo no estoy considerando. ¿Qué hacer en este caso? Simplemente desplegarlo y decirle omitir el error. O si bien prefieren, por ejemplo, incorporar, voy a cortar esta columna. Fíjense que hice yo, seleccioné toda la columna, clic derecho, le dije cortar y voy a insertarla para que ese valor numérico no me esté generando ese error. E inserto con clic derecho celdas cortadas. ¿Qué va a suceder en este caso? Observen que acá lo que hice fue mover la columna. ¿Ok? Voy a incorporar nuevamente la fórmula. Miren cómo ahora la función no da ningún tipo de error. ¿Por qué no da ningún tipo de error? Porque del lado izquierdo él no encuentra valores numéricos. Seguimos entonces por acá desplegando la información hacia abajo y observen cómo estoy haciendo la sumatoria de esas dos series. Dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que habíamos hecho en una referencia relativa? Perdón, como una fórmula y no una función llamada suma. Que si yo necesito incorporar una columna para colocar el ajuste en el sueldo, ¿qué va a suceder en este caso? Vamos a revisar rápidamente la fórmula. ¿Vieron cómo la función se extendió? Es decir, el rango de acción se extendió. Y es porque cuando estamos trabajando con funciones, si yo inserto un valor nuevo después del primer valor o antes del último valor que cierra ese conjunto o ese rango continuo de datos, las funciones van a comenzar a extender su rango de acción. ¿Esto qué nos va a permitir? No solamente que las funciones o los resultados se obtengan de manera mucho más rápida. Rápida no para nosotros, sino rápida para el procesador. El procesador del computador trabaja mucho más rápido cuando es trabajo con funciones que con fórmulas. Con fórmulas, él necesita un poco más de memoria para poder estructurar los resultados. Ciertamente eso pasa en instantes de segundo. El ojo humano ni siquiera se da cuenta de eso. Pero si colocamos unos equipos electrónicos que hagan la medición, el uso de funciones va a hacer que los datos se obtengan mucho más rápido.
Esto de pronto también lo van a poder observar ustedes cuando tengan grandes datos, grandes archivos con datos, por ejemplo, que estemos manejando 200.000 registros o estemos haciendo un cálculo de 500.000 números. Recuerden que en Excel hay un número máximo de filas. ¿Y cuál es ese máximo número de filas? El máximo número de filas es 1.048.576. ¿Cómo hice para irme hasta la última fila? Presioné la tecla control que está del lado izquierdo de su teclado y la tecla línea abajo o la tecla bajar. Recuerden que en la parte derecha de su teclado hay una tecla que dice a la izquierda, a la derecha, arriba y hacia abajo, que son las teclas de dirección. Si quiero ir al inicio, le digo control inicio o control home y voy a la primera celda, primera columna. ¿Okay? Entonces fíjense que si yo voy a colocar por acá el ajuste de sueldo, ¿qué haría yo? Si yo quiero trabajar con una función que no sea multiplica una por otra, voy a trabajar con la función producto. La función producto hace una multiplicación. ¿De quién? Voy a multiplicar este valor. Ajá, ¿y cómo coloco el segundo número? No es necesario colocar el asterisco porque ya la función por sí va a hacer la multiplicación. Fíjense que la estructura de esta ayuda nos muestra un punto y coma, y es porque el punto y coma va a decir, este es un elemento, ahora coloco otro elemento, ¿ok? Voy al segundo elemento, voy a la hoja variable, selecciono este valor. ¿Qué teníamos que hacer acá? Anclarlo con F4. Cierro el paréntesis y oprimo la tecla Enter. Miren cómo inmediatamente los resultados, tanto del ajuste de sueldo como el total, se ajusta automáticamente. Entonces, esta es la ventaja de trabajar con funciones y en vez de fórmulas, ¿ok? Voy en este momento a dejar de compartir mi pantalla, ya que estamos casi sobre la hora, faltan como 5 minutos aproximadamente para terminar la sesión. Voy a compartir ahora lo que sería el presupuesto, ¿ok? Un poco para refrescar rápidamente lo que teníamos que hacer en el presupuesto. Recuerden que el presupuesto, ustedes pueden colocar acá una función hoy, pueden colocar la función ahora, que también es otra función que genera la fecha y la hora de ese día. Recuerden, importante manejar estos elementos que van a ser de una u otra manera campos que ustedes van a seleccionar o van a incorporar con diferentes formatos, ¿ok? Vamos a colocar por acá las cantidades. Lo que buscamos en cuanto a la sistematización de procesos es que si yo modifico acá, coloco 5 teclados, inmediatamente se genere el cálculo del total, se genere el cálculo del subtotal y se genere el valor del IVA. Fíjense que en este caso, lo hemos mencionado la semana pasada, el formato de celda trabajábamos con un porcentaje y este porcentaje está directamente relacionado a un formato de celda. Aunque ven la palabra IVA, no aparece sino el valor del porcentaje. Cuando hacemos clic derecho y vamos al formato de celda, ¿qué nos estamos consiguiendo por acá? Nos estamos consiguiendo con lo que sería la palabra IVA entre doble comillas. Tenemos el 0% e inmediatamente él hace el cálculo de estas dos celdas. ¿De cuáles dos celdas? Fíjense que utilicé la función producto de multiplicar esta celda por esta celda. Ya no lo estoy haciendo directamente con fórmulas, sino con funciones. ¿Por qué? Porque me permite una ventaja competitiva a nivel del procesamiento de los datos. ¿Y la sumatoria de quién? De estos dos elementos. ¿Por qué, aunque son dos elementos los que estoy sumando, por qué utilizo una función? Recuerden que si yo necesito incorporar otro impuesto, por ejemplo, entonces yo acá voy a incorporar una nueva fila, inserto una fila, yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, incorporar otro impuesto por acá y miren cómo se hace el cálculo. Es decir, que no tengo por qué estar modificando fórmulas, solamente incorporo nuevos elementos. Esa es la ventaja también del uso de las funciones. También mencionamos la semana pasada el uso, acá fíjense que utilicé una fórmula, pero perfectamente podemos incorporar la función suma, ¿ok? Acá, ¿qué es lo que estamos trabajando nosotros? Le estamos diciendo que él va a sumar a quién? A la fecha en la cual elabora el presupuesto, más la cantidad de días. Observen que también, al igual que la función, que es la celda donde está el impuesto, acá estoy trabajando con un valor del formato de celda. Vamos al formato de celda y miren cómo tengo acá, entre comillas, el valor vigencia dejo un cero. ¿Por qué? Porque el cero es el indicativo en el formato de celda que le va a decir a Excel, acá va un valor numérico. Y si no colocas valores numéricos, simplemente coloco un 0. Fíjense que si yo voy a colocar, por ejemplo, el valor 0 o el valor 6, él va a tomarlo como un valor numérico. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es simplemente sumando un valor con otro. Por lo demás, fíjense que esto es la aceptación por parte del cliente, unas celdas sencillas con fecha, nombre y cédula. Importante siempre trabajar estos campos
en celdas separadas. ¿Por qué? Porque si yo coloco todo esto unido, cada vez que yo vaya a hacer la modificación del nombre, yo tengo que también tocar esta celda. Lo ideal es trabajarlo siempre en columnas separadas, ¿ok? Voy a dejar de compartir en este momento mi ventana. Y recuerden que por allí les dejé, voy a compartir nuevamente mi video, por allí yo les dejé o les mencionaba hace unos instantes que a partir de hoy se está activando, liberando un nuevo material para esta segunda semana de trabajo. Ese material que se ha activado viene acompañado de una actividad. Voy a compartir rápidamente, aunque después vamos a hacer, digamos, vamos a abordar este tema con más detenimiento el próximo jueves, ¿ok? Pero permítanme un segundo, voy a detener mi video. Sé que ya estamos sobre la hora. Ahorita el personal de AR seguramente nos va a decir que estamos ya con el tiempo cumplido, pero solamente me detengo unos instantes acá en el enunciado. Fíjense que el enunciado, ¿dónde lo van a conseguir? En el aula virtual, en la parte superior derecha, recuerden que tienen un menú del lado derecho, y ese menú del lado derecho le va a mostrar a ustedes las actividades que deben hacer. Acá está la actividad número 2 y está toda la explicación. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esa actividad? En esa actividad lo que vamos a trabajar es el formato de lo que se refiere a el área de impresión, ¿ok? Revisen con detenimiento los videos, revisen con detenimiento el enunciado, de manera que si tienen dudas con relación a esta segunda tarea que deben entregar también el próximo lunes, a más tardar a las 10 de la mañana, podamos aclarar esas dudas ese día, ¿ok? Recuerden que acá hay un enunciado importante que se refiere a que hay que trabajar con un encabezado de página, hay que trabajar con un pie de página. Esta sería una segunda tarea, ¿ok? Adicional a la primera tarea que ya ustedes vienen realizando en esta primera semana. Voy a dejar de compartir mi ventana, voy a iniciar el video y bueno, quería darle las gracias a todos por la participación el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, como estamos ya sobre la hora, recuerden que tenemos dos herramientas de comunicación bien interesantes en el aula virtual. La primera, el mensajero privado, a través del cual me pueden escribir directamente, una comunicación privada. Si quieren hacer la pregunta pública para que todo el grupo pueda estar al tanto de lo que se está conversando allí, pueden hacerlo a través del foro de discusión del grupo Fundamentos Excel. ¿Ok? Recuerden que este curso es Excel básico, en la plataforma se llama Fundamentos Excel, para que entonces puedan ubicar la información rápidamente. Bien, entonces si no hay preguntas, eh, vamos entonces a dejarlo por acá porque ya estamos sobre la hora. Y recuerden entonces las personas que ya tienen por allí su tarea lista, pueden verificar que cumpla con todo lo que habíamos indicado y hacer la entrega para entonces ir haciendo la revisión. Aunque recuerden que tienen oportunidad de entrega hasta el próximo lunes, hasta las 10 de la mañana. ¿Ok? Cosa que si quieren esperar a tener la próxima sesión este día jueves, igual a las 4 de la tarde, el día jueves 30 de abril, pudieran perfectamente esperar qué otra información pueden incorporarle, analizar qué otra información o qué nueva función pueden añadirle a este trabajo y perfectamente lo pueden hacer. Bien, no me quiero despedir sin antes agradecer la presencia de ustedes en esta sesión, Víctor, Miguelino y Elizabeth. Agradecer al personal del Instituto AR, el soporte de aula, quien nos acompañó la tarde de hoy, prestándonos todo el apoyo tecnológico. Y bueno, espero que nos podamos ver por allí por los pasillos de la virtualidad, en el foro de discusión, en el mensajero privado, o si no, nos vemos el próximo día jueves, igual a las 4 de la tarde, para nuestra cuarta y última transmisión en vivo. Entonces deseo que tengan una feliz tarde y bueno, estamos en contacto.